Saludos, queridos amigos. Nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior tocamos un tema muy importante. Hablamos del mecanismo de aceptación de los pensamientos, de la toma de decisiones por una persona, y hablamos de cómo los pensamientos y escenarios que nos impone la conciencia difieren de lo que elegimos conscientemente como personalidad. Y nuestros amigos compartieron que, efectivamente, habían podido observar el trabajo de su conciencia y ver que los pensamientos realmente son discretos, son de naturaleza irregular, y algunos de nuestros espectadores estaban muy contentos de haber reconocido situaciones en sus vidas en las que percibían la imagen holísticamente, la percibían desde la posición de la personalidad, lo que usted describió cuando ves el cuadro completo en su totalidad, todas las relaciones de causa y efecto, todos los pensamientos y escenarios desde el principio hasta el final, y a qué resultados exactos conducirán ciertas acciones. Y por supuesto, es una experiencia asombrosa y maravillosa. A algunos les gustaría, por supuesto, experimentarla al menos una vez en la vida, o mejor aún, más veces. Y a algunos les gustaría que esta experiencia les acompañara mucho más a menudo, porque da libertad y te permite no ser un peón en el juego de otro, en el juego de dos ladrones, como usted dijo, la conciencia primaria y secundaria, que están en la cabeza de una persona, aunque dijo correctamente que ni siquiera están en la cabeza de una persona. La primera pregunta se refiere a esto. Igor Mikhailovich, ¿puede una persona, al inicio del camino espiritual, ya distinguir dónde la percepción es de la personalidad y dónde la percepción es de la conciencia? ¿Y cómo acercar lo más posible, digamos, el momento en que percibirás todas las situaciones de la vida y todos los pensamientos que tu conciencia te lance desde el punto de vista de la personalidad? ¿Puede una persona diferenciar esto en las etapas iniciales del camino espiritual? ¿Dónde está como personalidad y dónde está como conciencia? Bueno, es difícil. Francamente hablando, es muy difícil. ¿Por qué? Si una persona ha vivido toda su vida, como todas las personas, por así decirlo, y estaba controlada por la conciencia secundaria o primaria, ni siquiera se daba cuenta de la transición, quién es y cuándo cambian estos jugadores, y se asociaba claramente con la conciencia primaria o con la secundaria, y de repente alcanzar la libertad. Bueno, en teoría puede ser posible, amigos, pero en la práctica todo es mucho más complicado de lo que uno quisiera. Lo diré de esta manera, hasta que una persona no se defina una meta real, y empiece realmente a esforzarse por conseguirla, es poco probable que consiga nada. ¿Por qué? Porque la conciencia primaria, por ejemplo, está tan arraigada en una persona que es extremadamente difícil, digamos, separarla de algún modo. Desidentificarse. Sí, simplemente separar, aislar, porque lo más frecuente es que una persona se perciba a sí misma como conciencia primaria. Mi cuerpo, mi egoísmo, todo gira a mi alrededor. Esto es lo que se educa desde la infancia. Esto es con lo que una persona crece. Pero también es difícil separar la conciencia secundaria, especialmente en su libertad de la conciencia primaria, si una persona nunca lo ha hecho, nunca lo ha observado y no entiende lo que es. Bueno, yo diría emprender el camino espiritual y conseguir la libertad de inmediato. Que Dios les conceda. Amigos, tal felicidad, pero en realidad hay que luchar por ella. A veces una persona tarda muchos años en solo darse cuenta de que es personalidad, y es realmente así, y esto necesita mucho esfuerzo y trabajo. Recordemos, digamos, todos los calvarios de los santos. Después de todo, era exactamente una lucha, la lucha de una persona por su libertad interior. Era solo para darse cuenta de sí mismo como personalidad, que es parte del mundo espiritual. Esto era un intento de separarse de Satanás. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tuvo que luchar la gente por esto? Sí, hubo quienes recorrieron este camino fácil y rápidamente, pero tenían una meta clara y nada se interpuso en su camino. Cuando la meta está definida, cuando hay una aspiración real, cualquier puerta se abre. Pero cuando una persona vive una vida ordinaria y está tan empantanada en, digamos, las manipulaciones de Shaitán, entonces le resulta extremadamente difícil separarse de ese Shaitán para al menos verlo. Y sin verlo, no obtendrá la libertad.
Y también es muy fácil verlo en otra persona, en otras personas, en algún lugar Se exterior, ve la pero es paja muy en el ojo difícil ajeno. Sí, reconocerlo de alguna manera. Sí, y dirigir la mirada dentro de ti mismo, comprender cómo actúa en ti. por mucho que hayas observado a alguien, no lo entenderás si no trabajas en ti mismo. Y eso es extremadamente importante, especialmente en el plano espiritual. Es realmente importante, amigos. ¿Por qué? Bueno, ya saben, nos han dicho desde nuestra infancia, nos lo han inculcado, que el diablo debe tener aspecto de una especie de cabra con cuernos, con pezuñas y cosas así. Bueno, tal vez alguien se asocie con eso, porque lo que vemos en el espejo es exactamente esa parte del mundo material mortal. Es decir, esto es lo que pertenece al diablo, y no hay necesidad de halagarse. Cuidamos de él mucho más que de nosotros mismos, porque hemos estado cuidando de Satanás prácticamente desde nuestra primera comprensión de lo que somos, del hecho de que existimos. ¿Lo ven? Ni siquiera quiénes somos. Esto ya está en el aspecto espiritual, pero en este caso que existimos en general. Cuando empezamos a sentir que yo existo, siendo aún pequeños, hacemos todo por nuestro cuerpo. ¿No es así? Aquí tampoco se puede discutir. Incluso un niño pequeño, ¿por qué lucha? Por el poder de la atención. Se esfuerza por llamar la atención de todas las maneras posibles, incluyendo travesuras, desobedeciendo, gritando y todo lo demás. Empieza una batalla de dos demonios, Para ampliar el o territorio de incluso de tres, influencia. o incluso más. Sí, me refiero a cuando los padres intentan domar al niño de alguna manera, para que se críe como una persona correcta, para que sea un buen niño. Entonces se les ocurre, como se dice hasta ahora, esa educación japonesa. El Métodos. niño puede hacer lo que quiera hasta los 5 años, lo que significa que su diablillo debe hacerse más fuerte, y entonces el niño no tiene ningún concepto de la disciplina. Entonces, ¿qué significa? ¿La libertad de quién? De la ¿Qué tan conciencia difícil primaria. será para la persona después? Será aún más difícil, ¿verdad? Es decir, el niño tendrá aún más problemas después si emprende el camino espiritual. ¿Por qué? La disciplina. Resulta que es extremadamente importante, que debe formarse prácticamente desde los primeros pasos y las primeras palabras del Para niño. que la conciencia secundaria controle el ego de la conciencia primaria que se Y manifiesta. viceversa. Y Por viceversa. supuesto. La Y es muy primaria importante ya... que los niños Sí. puedan crecer con una comprensión de que cada uno de ellos es un ser humano después de todo, no en el sentido del cuerpo físico y el trabajo de la conciencia, sino en el sentido de la espiritualidad. Un ser humano es interesante, de hecho es complejo, muy complejo. Pero por otro lado, todo es muy simple. Y esta paradoja crea problemas en el momento, digamos, de la liberación de una persona, o incluso de su aspiración a la liberación. Después de todo, una persona a menudo se fija una meta. Sí, quiero salvarme espiritualmente. Aspiro a Dios, al mundo espiritual. E inmediatamente la conciencia primaria le distrae. Y ya está. Y esa meta es como el entrenamiento autógeno. Tú y yo hablamos una vez de que la gente intenta sugerirse a sí misma que aspira al mundo espiritual, pero en realidad todo se establece sobre el trasfondo del juego de las dos conciencias. El poder y la Pues manipulación. claro, todo se sustituye. Así que lo primero que debe hacer una persona es definir su meta. Lo segundo es que debe responder a dos preguntas sencillas. Y debe responderlas repetidamente a lo largo del día. ¿Quién es y dónde está? Entonces es cuando todo se pone en su sitio. No todo es tan fácil, te lo digo. Hay que empezar con las prácticas elementales sencillas, al menos la observación de tu conciencia, y luego con métodos de desplazamiento al menos de ese mismo círculo. Cuando desplazas estos pensamientos fuera del círculo, cuando observas la conciencia secundaria desde fuera, al menos con la ayuda de la conciencia primaria. Entonces, desde la inmensidad de la conciencia secundaria, ya mirar a la conciencia primaria, a su primitividad. Después de todo, no es fácil. Todo esto requiere tiempo y práctica. Sabe Igor Mikhailovich, otro punto que nuestros espectadores plantean a menudo es que es muy difícil, sobre todo al principio del camino espiritual, hacer frente a las emociones y, en particular, al miedo a la muerte, que se manifiesta en situaciones críticas. ¿Cómo nivelarlo realmente? ¿Cómo extinguirlo, por así decirlo? Porque precisamente en esos momentos las personas pierden su posición como personalidad. ¿Y es necesario luchar con estas emociones, con las emociones del miedo? El miedo es una parte natural del ser humano, y una persona que carece de miedo está gravemente enferma. Esto da miedo en realidad, y no es nada seguro, e intentar suprimir el miedo en uno mismo es un error. Hay que aprender a utilizar el miedo,
Hay que controlarlo, pero no suprimirlo en ningún caso. Aunque muchas personas que a menudo tienen, digamos, miedos irracionales, intentan deshacerse de ellos. Muchas personas incluso empiezan a tomar medicamentos, como dices, miedo a la muerte, o a cualquier otra cosa, pero esto ya es una manipulación de la persona después de todo. Es decir, ya no es un miedo racional, sino exagerado e irracional. Por supuesto, esto ya es una manipulación de la conciencia, solo que una persona le presta atención, asigna, digamos, su vida a pensar en estos procesos para asustarse. Es extremadamente beneficioso para la conciencia misma, y precisamente la conciencia crea todas estas emociones, todas estas imágenes. Cuando una persona entiende que esto es manipulación, se deshace de ello fácilmente, pero solo si se da cuenta de que la conciencia no es ella, que la conciencia es solo una herramienta, y una herramienta del exterior, perdón, es una herramienta controlada que reside en la persona misma, y la conciencia es controlada desde el exterior. Esto debe ser estudiado también, y esto debe ser entendido también, porque es extremadamente importante. Y entonces, basado en todo eso, todo cae en su lugar, ¿lo ves? Es decir, cuando una persona no se deshace del miedo, sino al contrario, aprende a utilizarlo. Por ejemplo, después de todo, los miedos pueden ser diferentes. Por supuesto, los irracionales deben eliminarse. No sirven para nada. Desaparecen enseguida. Cuando una persona empieza a comprender lo que es el miedo, ¿verdad? Esto es muy sencillo. Cuando una persona se ha calmado un poco y ha disciplinado su conciencia, todo cae en su lugar. En cuanto a eliminar el miedo que nos hace mirar a nuestro alrededor y tomar la decisión correcta cuando salimos a la calle, no debe eliminarse. De lo contrario, cruzamos la calle una vez, dos veces, y a la tercera se acaba la vida, mientras que la conciencia se beneficia de ello. Así que no todos los miedos y no todas las emociones de miedo tienen que ser Por combatidos, supuesto, ¿verdad? ni mucho Es menos. decir, con los irracionales seguramente que sí, con Bueno, las emociones, que preceden a los manipulaciones. pensamientos, que luego nos llevan a un estado de pánico. Sí, los miedos manipuladores comunes no deben interferir en la vida de una persona, mientras que los que protegen su vida son importantes y necesarios. Solo hay que aprender a utilizarlos. De nuevo, ¿qué es el miedo? El miedo es adrenalina. ¿Y qué es la adrenalina, amigos? Es velocidad, es resistencia, es pensamiento a la velocidad de un rayo, es ante todo concentrarse en algo. Solo con adrenalina puedes concentrarte tanto en algo que incluso se produce un estrechamiento de la conciencia, ya sabes. Es decir, incluso pierdes la visión periférica si el miedo viene de un punto concreto, ¿verdad? Una solución estrecha del Claro. problema, ¿no? O, por el contrario, hay una ampliación de la percepción. Digamos, esos mismos procesos cuando en el momento de miedo, en una situación crítica, todo se ralentiza. Después de todo, ¿quién no ha estado en tales situaciones en las que realmente el tiempo simplemente se detiene y en una fracción de segundo resuelves lo que te llevaría decenas de segundos? Tienes tiempo para pensarlo, tomar la decisión correcta y también, digamos, mover correctamente tu cuerpo, por ejemplo, en el espacio, hasta el lugar adecuado. ¿Y quién en nosotros percibe de esta manera, Igor Mikhailovich? En este caso ya es la personalidad quien percibe esto holísticamente. ¿Por qué? Porque no hay proceso de pensamiento. Y fíjate, cuando hay tal momento de, digamos, amenaza real, que el tiempo se detiene, no hay procesos de pensamiento. Hay una percepción clara. Ya conoces la causa y el efecto, y sabes cómo actuar. Sí, Y aquí es donde es extremadamente importante aprender a actuar. Si una persona ha aprendido a actuar en el momento de la liberación de adrenalina, es solo una ventaja. Aquí no hay ninguna desventaja. Es cuando una persona está utilizando mecanismos naturales que se han ido formando en nosotros durante mucho tiempo. Es un mecanismo muy importante y necesario, y es desastroso quitárselo. Daré un ejemplo sencillo. Bien, por ejemplo, se acerca un huracán. Una persona que tiene una conciencia primaria desarrollada, o estaba luchando contra sus miedos, o algo más, no importa, no evalúa la situación adecuadamente. Sí, tiene miedo, está asustado, pero lo encierra y no obtiene una imagen holística. Es decir, en realidad se acerca un huracán, viene hacia ellos, pero la persona dice, no, no voy a ninguna parte, no me voy a ir. Estoy bien, pasará de largo, ya sabes, tanta confianza. Ya hemos hablado de esto, de nuevo. ¿Por qué? La conciencia primaria está muy apegada a su lugar, a su hogar o a otra cosa, especialmente si le es querida. Después de todo, este es mi hogar y mi hogar es mi fortaleza. Has oído una expresión así, ¿verdad? sí. Bueno, inmediatamente se convierte no solo en su fortaleza, sino también en su tumba, porque utilizó su miedo irracionalmente. La conciencia primaria ha ganado.
no percibió el panorama de forma holística, lo aterrador y complejo que era, y no tomó las medidas adecuadas. ¿Ves? El miedo es algo extremadamente importante. Y si una persona realmente ve venir un huracán, incluso si tiene poco tiempo, si esto se convierte en un gran problema, entonces, digamos, cuando está acostumbrado a actuar en el momento de la oleada de miedo, cuando hay una liberación de esta adrenalina, entonces como personalidad puede percibir fácilmente toda la información que le llega desde la conciencia primaria. Y aquí, fíjate, la personalidad no percibe directamente ni nuestra visión ni nuestro oído, nada. Esto lo percibe la conciencia primaria. Pero cuando está entrenada, justo al liberar esta adrenalina, no filosofa, da toda la información a nosotros como personalidad. Y la personalidad no tiene un proceso de pensamiento, tiene un proceso de toma de decisiones. En otras palabras, ve holísticamente. Si bajo el sótano habrá esto y aquello. Si voy a otro sitio, ¿tendré tiempo suficiente o algo más? Esto es extremadamente importante y estas personas sobreviven más a menudo. ¿Por qué? Porque perciben todo de una manera más amplia. Incluso lo diré de forma más sencilla. Es realmente así. Las personas que se dedican al autodesarrollo, pero por voluntad del destino se encuentran en el frente, en la línea del frente, y llegan al campo. Hay fuego de artillería y todo lo demás. Esto es desastroso. Esto da miedo, por supuesto. Experimentan miedo. Y aquellos que están realmente comprometidos con el autodesarrollo espiritual no luchan contra el miedo. Es muy importante. Hay que utilizarlo adecuadamente. Hay que aprender a actuar en el momento de esta liberación, de este miedo, de su desarrollo. ¿Y qué da? La tasa de supervivencia es mucho mayor. ¿Por qué? Porque incluso cuando una persona se traslada a una nueva zona, bajo la influencia del miedo, tiene una percepción holística. Percibe cada montículo pequeño, cada agujero. Es decir, todo esto es un proceso subconsciente. Ya se mantiene cerca de un lugar más seguro y, en caso de amenaza, se esconde al instante. Mientras que si una persona entra en pánico u otra cosa, empieza a buscar un lugar, es decir, está fuera del refugio, está en un lugar abierto. Análisis. Por supuesto, para cuando lo ha pensado, para cuando se ha decidido, ya no queda nadie para tomar la decisión. Y es realmente así. Y de nuevo, mira, hay otro momento muy importante. Por ejemplo, supongamos que una persona cae desde cierta altura y el miedo se activa en ella. Naturalmente, miedo a caer, etc. Si una persona cae presa del pánico, sufre graves lesiones. Si una persona ya ha utilizado su conciencia como herramienta y ha utilizado su miedo como herramienta y está acostumbrada a actuar, entonces, durante la caída, puede rodar adecuadamente, puede elegir el ángulo correcto de caída y se lesiona menos o no se lesiona en absoluto. Es decir, si una persona no puede utilizar el miedo para su propio bien y no puede actuar en el momento del miedo, resultará gravemente herida, a veces fatalmente, ¿cierto? Pero si una persona ha aprendido a utilizar, digamos, su miedo y a actuar en el momento del miedo, entonces prácticamente no tiene traumas. Es un hecho registrado. Es realmente así, amigos. Además, esto es, bueno, tomamos el momento de la caída, pero si recordamos las historias de los deportes, hay montones de ejemplos. Es decir, cuando una persona, lo diré así, cualquier persona normal, mentalmente cuerda, que sube al ring antes de un combate, debe tener miedo. Si no tiene miedo, tiene problemas. Tiene problemas mentales. Tendrá problemas en el ring. Pero la cuestión aquí es si una persona es capaz de utilizar su miedo como herramienta. ¿O es el miedo el que la utiliza? Si el miedo la utiliza, entonces pierde, queda paralizado. Productividad. Por supuesto, las pérdidas son enormes, digamos, o la irresponsabilidad o el miedo de que perderé si no gano este combate ahora, por ejemplo, en el boxeo o en MMA, no importa. Y cuanto más sobrecargada está una persona y más ansiedad tiene, menos eficiente es. Por alguna razón, se cree que una persona debe estar tan enérgica, tan furiosa y agresiva al entrar al ring. Pero esta agresividad e ira son una tapadera del miedo. Y aquí una persona ya invierte no en miedo, no en racionalidad,
invierte en agresión externa, y la agresión externa la quema muy rápidamente. Pero cuando dirige esta adrenalina correctamente, la distribuye correctamente, en primer lugar, tiene menos heridas, muchas menos. En segundo lugar, es mucho más rápido. Es mucho más rápido que incluso en los entrenamientos. ¿Por qué? Porque en los entrenamientos una persona está en seguridad, está tranquila, pero aquí sale a un combate de verdad y entiende que le van a pegar fuerte, doloroso y posiblemente durante mucho tiempo. Es decir, cualquier persona en su sano juicio no quiere ser golpeada, pero los deportes son deportes, y aquí gana el que es más paciente y el que está mejor preparado. Y precisamente una de las formas de preparación no es eliminar el miedo, sino aprender a utilizarlo. Tomemos como ejemplo a Mike Tyson. Después de todo, él mismo confesó que cada vez le aterrorizaba pelear, le costaba entrar en el ring, pero cuando lo hacía, cambiaba. Es decir, aprendió a actuar a pesar de su miedo. Y si recordamos su infancia, era un niño bastante grande, al que le pegaban incluso a las chicas. Es decir, tenía miedo de todo y de todos. Hasta que un día vio su fuerza y el talento despertó en él. Es decir, empezó a actuar en el momento de miedo por desesperación y un genio boxeador despertó en él. Ya ves, la persona dio un paso y se convirtió en un buen boxeador. Aprendió Aprendió precisamente a a actuar, actuar. sí. Eso es interesante, Igor Mikhailovich. Ha dicho sobre la ira y la irritabilidad. ¿Resultan ser los derivados del miedo? No, lo diré así. La verdadera ira no está impulsada por el miedo. Es la impunidad y el miedo del que está asustado. Es como con los animales. Cuando tu miedo afecta a un animal y cuanto más miedo tienes, más fuerte es su agresividad. ¿Por qué? Porque siente que tienes miedo. Pones mucho bril y aquí hay una lucha por el bril. Y aquí no hay necesidad de fantasear sobre por qué hay maníacos, por qué hay gente malvada que tiende a ser agresiva con otras personas, digamos. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque si una persona siente impunidad y puede manifestar este animal en su interior, entonces surge en ella el odio, la ira y muchas otras cosas. Por lo tanto, el miedo también es algo necesario e importante. Lo principal es aprender a utilizarlo correctamente. Igor Mikhailovich, otra pregunta se basa en la información de la transmisión anterior, cuando usted habló de la percepción holística, la percepción desde la personalidad, voluminosa, cuando ves todas las relaciones causa-efecto. La pregunta era la siguiente. Si una persona se desarrolla en su camino espiritual con éxito y eficacia, se desarrolla como personalidad. ¿Sugiere esto que en algún momento de su vida llega un momento en que ve todo el panorama perfectamente, 24/7, como un oráculo, ya sabe, cuando este mundo es absolutamente claro para él, nada es impredecible y no tiene absolutamente ninguna emoción, ningún miedo? Yo diría que eso sería un desastre. Sería lo peor para una persona si llegara a ese estado. ¿Por qué? Una vida así carece de interés. Una vida así no tiene sentido y es estúpida, Sin crecimiento. sin nada en absoluto. Una persona debe crecer. No debe conocer su próximo paso no solo para mañana, sino para ahora. El próximo paso debe ser impredecible para ella. ¿Por qué? Porque cuando hay una masa de cosas desconocidas, tienes que superar mucho. Tienes que confiar en tu percepción a través de los sentimientos. Pero si sigues el camino espiritual, tienes que percibir el mundo holísticamente. No se divide. Bueno, esto es un poco diferente. Tal vez hablaremos de esto cuando una persona ya esté llegando a la puerta, lo que está pasando en él, pero ese no es el tema de la transmisión de hoy. Pero en el camino a eso, una persona debe aprender. Y debe comprender que aquí hay un lugar para cualquier demonio, hay un lugar para cualquier accidente, para cualquier problema, y también hay un lugar para todo lo demás. Este mundo es así, es el mundo que llamamos infierno, pero para nosotros ahora es nuestro hogar, donde podemos sentirnos bien y maravillosamente. Y solo depende de nosotros decidir cómo será este mundo. Por lo tanto, Dios no permita que nadie entre en un estado en el que lo sabe todo. ¿Lo ves? Cuando tiene el mundo entero en la palma de su mano.
Bueno, eso es solo si te conectas directamente con Satanás, porque Dios no está interesado en este mundo. Él está interesado en lo que viene de este mundo al mundo espiritual. Eso es lo que le interesa al mundo espiritual. En cuanto a mirar a cada persona que tenga, perdón, una nariz que moquea, que tenga algunos otros problemas, ¿es eso lo que el mundo espiritual está haciendo desde la mañana hasta la noche? Tiene cosas que hacer, pero nuestro egoísmo lo dice y los demonios también. ¿Sabes por qué? Porque el demonio lo sabe todo de cada persona e intenta de alguna manera transferir lo suyo al mundo espiritual y a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es un campo unificado, digámoslo así, a la escala de nuestro universo. En cada situación, él envía su boletín, su publicidad, ¿verdad? Por supuesto, Me refiero a cómo lo interpreta. y conoce cada paso y todo lo demás de cada uno, y hace planes para el futuro de cada persona. Pero una persona se vuelve libre en cuanto da el primer paso en su desarrollo espiritual. ¿Por qué? Ya va en contra del propio sistema. Y si se desarrolla espiritualmente, se vuelve invisible para el propio sistema. Y ahí es donde hay muchas sorpresas. Sin embargo, saberlo todo, Dios no lo quiera, no. Esto no es vida, no habrá ningún crecimiento ni desarrollo, mientras que un ser humano está aquí con el fin de desarrollarse y crecer. Este es un lugar único, lo hemos dicho más de una vez. Y lo diré de nuevo, aquí una persona ordinaria, mortal, con demonios en su cabeza, con muchos problemas, puede convertirse en un bodhisattva durante su vida, en un corto periodo de tiempo. Este es el único lugar donde una persona es capaz de ascender y desarrollarse tan rápida y seriamente, porque nunca más tendrá tales condiciones. Y esto es verdad. Quien quiera en quien se convierta. Si se convierte en una subpersonalidad, no tiene vida en absoluto. Lo único que le queda es la oscuridad y ser borrado por ser innecesario. Y si se convierte en un ángel, necesitará, según nuestros estándares, incontables miles de millones de años para convertirse en un bodhisattva. Mientras que aquí puedes hacerlo en una sola vida. Este es un lugar único. Y sí, hay muchos problemas aquí. Estoy de acuerdo. Sí, es un infierno. Pero, ¿sabes? Lo diré así. Cada espada se forja en fuego, en llama y enfriada en agua para volverse fuerte. Y así es un ser humano aquí. Una persona como un ángel debe forjarse en el infierno para aprender a distinguir lo malo de lo bueno, para comprender que el odio y la estupidez, todas las cosas animales, son inhumanas, para cristalizar en sí mismos el verdadero amor y la comprensión. Y lo más importante, la responsabilidad. Responsabilidad no solo por uno mismo, sino responsabilidad incluso por otros mundos. Y esto es importante cuando una persona ya crece a un nivel alto. Y una persona debe aprender a amar. Si una persona no aprende a amar, nunca entenderá quién es. Si una persona no aprende a amar y no anhela ese amor, exactamente el amor de Dios, el amor verdadero y fuerte, nunca entenderá dónde está. Nunca será capaz de separar este infierno del paraíso. Y puesto que es incapaz de esto, ¿qué va a hacer en el paraíso? Si el infierno es como el paraíso para él. Si aquí busca refugio. Si aquí busca un lugar donde inclinar la cabeza y encontrar la paz. ¿Qué clase de ser humano es? Una persona está aquí para buscar el amor, para convertirse en un ser humano y aprender a cuidar de todos los que tienen alma. Ese es el punto. Y es entonces cuando se convierte en un mensajero de Dios. Es entonces cuando ya aquí se convierte en un ángel. Y ese es el punto. Bueno, ese no es el tema de la transmisión de hoy, pero todo comienza con el amor. Así que, amigos míos, simplemente amémonos sinceramente y con todo nuestro corazón. Gracias. Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Esto sí que es amor en acción. Así debe ser. Gracias, amigos. Que la paz sea con ustedes.